¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. En esta ocasión para presentarles el solucionario del examen de física y química, en especial química. Aquí estamos con el profesor Michael Tevez del grupo de estudio Eureka, único grupo de estudio. Entonces vamos a empezar la solución. Previamente, Michael, bienvenido. ¿Qué le dice a los chicos que acaban de dar su examen de admisión en estos momentos? Muy buenas tardes con todos, queridos alumnos. Como dice el profesor John Valdés, soy el profesor Michael Tevez y en esta oportunidad estamos reunidos para brindarle a ustedes la solución del último examen de química. Estamos también, igual que ustedes, llenos de emoción, llenos de optimismo y también un poco nerviosos, al igual que ustedes, esperando los resultados. Esperamos que la solución les sea también de apoyo y de ayuda a ustedes y a los demás estudiantes que también se van a aprender esos concursos. Y sin más preámbulo, John, ¿qué tenemos en esta primera pregunta? Bien, la primera pregunta relacionada con la clasificación de la materia, sustancia, mezcla, dice, indica la alternativa que corresponde a una mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas también se conocen como soluciones. ¿No? ¿Cuáles son las características de las mezclas homogéneas? Composición constante en toda la muestra y también propiedades constantes en toda la muestra. Todo eso es mezcla homogénea en cualquier volumen elemental de la mezcla. Bien, creo que podemos conocer, ¿no?, sustancias que hemos visto en nuestras clases cotidianas, en nuestros repasos, así que la pregunta debe ser sencilla, en cierta medida, ¿no? Esta primera sustancia nos indica que el cloruro de potasio se en el agua. ¿Qué podemos decir con respecto a ella? Que es una sustancia que está disuelta en el agua, por lo tanto estaría formando una solución, es decir, una mezcla homogénea. ¿El soluto qué tipo es? Un compuesto iónico. Un soluto iónico, ¿no? Muy bien. Y cuando vamos a propiedades compuestos iónicos, forman soluciones con solventes polares como el agua. Esa sería la respuesta, no sería la respuesta. Esa es la respuesta. ¿Y por qué B no sería la respuesta iónica? B viene a ser una forma alotrópica de una sustancia elemental que es el oxígeno, en este caso se está manifestando como ozono. Es una sustancia simple. Es una sustancia simple. ¿Y C qué sería? C debería ser una sustancia compuesta que se encuentra en estado sólido, ¿no? Muy bien. Y la alternativa de, queridos alumnos, corresponde a mezclas heterogéneas, sistemas heterogéneos conocidos como coloides. Sangre y mayonesa son coloides. Por lo tanto, la respuesta que digo, nuestro compañero John, es la correcta de la respuesta A de admisión. A es solución mezcla homogénea, B sustancia simple, una forma alotrópica de oxígeno, C sustancia compuesta, D y mezcla heterogénea tipo coloide. Veamos la siguiente pregunta. Bien, esta pregunta está relacionada con un poco acerca de la historia del desarrollo de los modelos atómicos, ¿no?, hasta la concepción actual. Entonces, en base a ello tenemos la primera proposición, Michael. A ver, la pregunta que me hizo nuestro querido amigo John es respecto a un modelo atómico actual. Y vamos a analizar la primera alternativa. El modelo atómico actual aún conserva la idea de John Dalton de establecer que todos los átomos elementos son idénticos. Bueno, el modelo actual del átomo tiene en cuenta la existencia de los isótopos y que nos plantea que los otros elementos no son iguales entre sí. La diferencia radica en su cantidad de neutrones, propiedades físicas diferentes y químicas iguales. Por lo tanto, esta primera alternativa sería falsa por respecto al modelo atómico actual. Sería falsa. ¿Qué dice con la segunda llamada? La segunda proposición dice que el principal inconveniente en el modelo de Niels Bohr fue los electrones que van perdiendo energía al girar en torno al núcleo y colapsarían sobre este en un tiempo muy corto. Esta proposición es falsa, nada de que la limitación no es la del modelo de Niels Bohr, sino es el del modelo de Ernest Rutherford, quien planteaba que los electrones están girando en torno al núcleo, describiendo ciertas trayectorias similares a los planetas alrededor del Sol. Y conforme iban moviéndose los electrones, según la física clásica, tendrían que perder energía. Y al ir perdiendo energía, estos van a llegar en un momento a colisionar con el núcleo, entonces el átomo va a colapsar. Pero aquí nos menciona que es de Niels Bohr, por lo tanto sería falso, corresponde a Rutherford. Muy bien, entonces, dos es una limitación del modelo Rutherford, no de Bohr. Exacto. Muy bien, entonces ahí sería incorrecta. Tercera posición. Bien, esta plantea siguiente: el modelo atómico actual, basado en mecánica cuántica, supone que los electrones tienen exclusivamente comportamiento corpuscular, girando alrededor del núcleo de órbitas elípticas. La 3 también es incorrecta, John, por dos razones, ¿no? Porque es exclusivamente corpuscular y sabemos que
según la mecánica cuántica y una naturaleza dual de la materia, ¿no? Onda y flujo al mismo tiempo. Y segundo, porque en el mundo actual se mencionan orbitales, no órbitas, ¿no? Regiones del espacio donde no podemos encontrar los electrones. La tercera también sería Falso. falso, incorrecto. ¿Cuál sería la clave entonces, mi querido? La B de Bohr, la B de Bari. La pregunta 2, todas son incorrectas, la clave es para. Analicemos la siguiente pregunta yo. El magnesio en su forma iónica es el segundo catión celular más abundante después del potasio. Y con este elemento magnesio señala algo falso. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para dar respuesta a estas preguntas que hay en la pregunta número 3? ¿Qué tenemos que hacer? En la primera proposición nos habla respecto a la configuración electrónica abreviada, es decir, en función a un gas noble. ¿Cómo sería la configuración electrónica abreviada, Michael? Bien. Son los electrones que tenemos que configurar. Y abreviando, tomando el neón, esto abrevia de 1s2 hasta 2p6, serían 10 electrones. Y 3s2 tendrían 2 electrones, como tenemos por aquí. Es correcto. Abreviado. Entonces la primera alternativa sería correcta, digamos. La primera proposición es correcta, sí, es perfecto. ¿Qué ponemos con respecto a la segunda? Dice, su configuración electrónica presenta todos sus electrones apareados. Y nosotros estamos verificando que en la configuración abreviada tenemos hasta el gas noble neón todos los electrones apareados. Después del neón tenemos el tercer nivel, el subnivel 3s. En ese sentido ahí hay 2 electrones y también esos 2 electrones estarían apareados. Porque hay un solo orbital en ese subnivel. Tiene razón. Los subniveles difusos tienen un solo orbital y se llenan con 2 electrones que tienen que estar apareados con espines opuestos, ¿no? Muy bien. De las 2 también sería correcto, ¿no? ¿Y cuál sería nuestra respuesta a la 3? Una especie química que presenta paramagnetismo. Coméntanos acerca del paramagnetismo, Michael. El paramagnetismo es una propiedad magnética que se verifica cuando un material sufre una atracción leve por el campo magnético. Y la ciencia química lo explica como que es consecuencia de electrones desapareados. Correcto. Y como vemos en la electrónica del magnesio, todos están apareados. Entonces la primera sería falsa. Al contrario, ¿qué propiedad magnética presentaría el magnesio? Paramagnetismo o diamagnetismo. En este caso vendría a ser una especie química diamagnética, dado que sus electrones están apareados y al ser expuestos frente a un campo magnético van a ser débilmente repelidos. Muy bien. Entonces, la respuesta no sería ¿cuál sería? La C de cachimbo, la C de carbono. C. 2 correctas y una incorrecta. Muy bien. Respuesta C. Vamos con la siguiente pregunta, Michael. Dice, seleccione la relación correcta entre el ion y número total de electrones. Tenemos aniones y cationes. ¿Cómo damos respuesta a esta pregunta? Empecemos con este anión, un anión divalente del azufre. La argumentación indica que cuando era neutro tenía 16 electrones, tenía 16. Y la carga no nos indica que ha ganado 2 electrones. Si tenía 16 ganó 2, el total de tener actualmente 18, la dice 14, por lo tanto sería incorrecto. ¿Qué dice con respecto a la B? En el caso del siguiente ion, tenemos que su número atómico es 55 y su carga positiva indica más 1. Eso quiere decir que perdió un electrón. Por lo tanto, tendría que tener 55 menos 1, 54 también estaría incorrecto. electrones. Este es un catión monovalente, perdió un electrón, tenía 55, tendría 54, incorrecto. Perfecto. En Y la la C, alternativa C es un anión trivalente de fósforo. Como otro momento tenía 15 electrones, ganó 3, en total 18. Esta es la puerta ion. por supuesto, esa debería ser la respuesta Correcta, ¿no? La pregunta 4 es la correcta. Y de nuevo elegimos si están incorrectos. Tenía 31, pierde 3, le quedan 28. Incorrecto, ¿no? Tenía 12, pierde 2, le quedan 10, incorrecto. Pero la respuesta correcta es la C, la C. Perfecto. Muy bien. Vamos por la siguiente pregunta. Como podemos ver, es una pregunta bastante relacionada con el enlace covalente. Respecto al dióxido de azufre, coméntanos, Michael, las proposiciones. Claro, hay una introducción interesante, ¿no? Porque eso es uno de los gases contaminantes de la atmósfera. Y en una otra se produce producción volcánica, como menciona acá, menciona el
Este es el efecto Lewis del dióxido de azufre. Una es su estructura del Lewis, porque él tendría dos, como digo, Es correcto, vendría a presentar la resonancia, ¿no? claro, porque también podemos empezar el dibujo de acá, ¿no? Y acá estaría otro enlace. ¿Sí? Bueno, ese estructura del Lewis que nos está indicando que puede en este lado comparten dos pares de electrones. Y ahí la azufre completaría su serie de valencia, 2, 4, y acá habría los 6. Pero acá está haciendo un coordinado, ¿sí? Es un coordinado. El enlace que tenemos acá es un coordinado. Coordinado o dativo, ¿cierto? Sí, ¿no? El oxígeno acomodó sus electrones para aceptar el dativo. Creo que con eso podemos responder la pregunta. Dice, presenta dos enlaces polares. ¿Cuál es el concepto de enlace covalente polar, John? El enlace covalente polar se manifiesta cuando dos átomos de distintos elementos se van a enlazar, en este caso compartiendo pares de electrones. Ah, y acá hay una diferencia de electroactividad que provoca una conversión desigual, ¿cierto? Excelente. Como dicen los datos acá, pero siempre tiene más llamativo que el azufre. Por lo tanto, en esta compartición, los electrones están más, ¿no?, orientados hacia el centro y hacia el azufre, ¿no? Hay una polaridad, ¿no es cierto? Acá la parte negativa y la parte positiva, y lo mismo que en este lado también. Entonces ahí se presenta dos enlaces que decimos de un verdadero. Esa proporción es verdadera. Un enlace covalente polar y un enlace covalente polar. Perfecto. Recuerden que en esa clasificación nos importa cómo se comparten los electrones, no la cantidad, cómo se están compartiendo, ¿no? Equitativamente o desigualmente. Entonces, en ambos casos, sea acá o sea acá, se están compartiendo desigualmente, ¿no? Por lo tanto, es verdadero. ¿Y qué ponemos la alternativa de los? La segunda proposición dice que tiene 6 pares de electrones no enlazantes, es decir, 6 pares de electrones libres. De acuerdo a la estructura, explícanos cuántos hay. Claro. Acá empezamos a contar, ¿no? Un par no enlazante, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares, 6 pares. Por lo tanto, yo, Verdadera esa si proposición. esa alternativa es correcta, ¿no? Correcta. La tercera proposición dice presenta 2 enlaces covalentes coordinados. ¿Cuántos dibujaste? De acuerdo con la estructura de Lewis, estos enlaces son covalentes normales, ¿no? Comparten un par donde cada uno aporta un electrón, ¿no? Pero el de acá es un coordinado, es un dativo, ¿no? Coordinado porque el azufre está aportando 2 electrones para el par enlazante. Solo había uno, ¿no? Solo habría. Por lo tanto, esa proposición es falsa. Por lo tanto, ¿qué respuesta tenemos? La clave debería ser verdadero, verdadero, falso. Respuesta La ley D. de Euterio. Respuesta D. Muy bien. Listo. Bien, Michael, la siguiente pregunta, danos el contexto. La siguiente pregunta tiene que ver con el tema de solubilidad. El tema solo tiene que ver con la química de las sustancias, son polares, apolares, tiene que ver también con si son gases de la presión. Y en la sala tiene que ver con efectos salinos. En este caso, en la primera alternativa tenemos un compuesto iónico y el agua. El agua es el solvente, el compuesto iónico es el soluto. Recordemos las propiedades de compuestos iónicos. Los compuestos iónicos generalmente son solubles en el agua. Y esta es la sal más conocida por nosotros, la sal cloruro de sodio. Es soluble en el agua a condiciones ambientales. Por lo tanto, nuestra primera alternativa está tomando una solución, es soluble en el agua. Exacto. Por lo tanto, proposición verdadera, dado que los compuestos iónicos son solubles en solventes polares. La segunda proposición dice el metanol, un compuesto orgánico, alcohol, si es soluble con el etanol, que también viene a ser el compuesto orgánico dentro de la función alcohol. Claro. Coméntanos. Los alcoholes de bajo peso molecular, baja masa molecular, son solubles en el agua, son polares, por ejemplo. Acá tenemos teniendo en cuenta un aspecto lo semejante y solo lo semejante. Como son alcoholes, son polares, por lo tanto, serían solubles entre sí. Perfecto. Entonces, solutos polar es soluble en un solvente polar. Esa proposición también es verdad. Verdadera. La tercera proposición, Michael. Bueno, acá tenemos sustancias de distinta polaridad. El agua por un lado es polar y el carbono es apolar. Por lo tanto, como tienen polaridades opuestas, ambos serían insolubles entre sí. Eso es objetivo. Listo. Sería incorrecta, eso no sería soluble. No sería soluble, ¿no? Porque nos piden señalar los pares de compuestos que son solubles. Nuestra respuesta cuál sería? 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. La B de boro. La respuesta es la B. 1 y 2. Bien.
con la siguiente pregunta. Dice, para la producción industrial de los fertilizantes químicos se requiere de óxido de calcio, amoníaco, ácido fosfórico y ácido sulfúrico, productos inorgánicos de mayor producción. ¿Cuál es el mayor estado de oxidación de algún átomo de un elemento presente en estas especies químicas? Nos están manifestando 4 sustancias químicas, los cuales tenemos que determinar sus estados de oxidación. Y lo primero que tenemos que hacer es formular el óxido de calcio, el amoníaco, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico. Y luego, aplicando la oxidación, pues, buscar elementos que tengan mayor estado de oxidación sobre una pregunta. Yo creo que en la práctica, ya que esto desarrollamos cotidianamente en nuestras clases, creo que no hay alguna hoja cerrada puede responder, ¿cierto? De hecho, respondemos. Pero vamos al formalismo entonces. En el óxido de calcio, tenemos aquí el óxido de calcio formado por un elemento alcalino térreo como el calcio, que es del grupo 2A, y el oxígeno. Debemos recordar que el oxígeno, cuando va a formar un óxido, que en este caso debería ser un óxido básico o ácido, ¿no? Es un óxido básico, un óxido metálico. Correcto. En los óxidos, el oxígeno actúa con -2. Claro, sí. El calcio es del grupo 2A, actúa con +2. +2. Tenemos que estar con +2. Entonces, +2. En el amoníaco tenemos un grupo especial. En este caso, el hidrógeno, ¿con cuánto actúa, Michael? Como está enlazado con el no metal, está actuando con +1. Perfecto, +1. El nitrógeno, ¿con cuánto tendría que estar para que toda la suma nos dé 0? Claro, con -3. Con -3, perfecto. Recordar, estudiantes, que en todo compuesto, especie neutra, la suma de los estados de oxidación va a ser igual a 0. Entonces, acá tenemos el ácido fosfórico. Sabemos que el oxígeno es -2, el hidrógeno es +1. ¿Con cuánto debería estar el fósforo para que luego nos dé 0? Con la regla que acabas de recordar, en todo compuesto la suma de 0 por esta, +5. +5, perfecto. Entonces ya tenemos el otro estado de oxidación. Nos falta el último, el ácido sulfúrico, un ácido fuerte, ¿no? El oxígeno también. Muy usado en industria, el ácido sulfúrico. Excelente. -2, el hidrógeno +1. Y para que todo nos dé 0, ¿con cuánto debe estar el azufre? Claro, aplicando la regla que se indicado anteriormente, +6. +6, chicos. Entonces por aquí +6. Nos piden de todos esos estados de oxidación cuál de los elementos presenta mayor estado de oxidación. ¿Qué marcamos? Allá, comparando todo lo que acabas de verificar, el azufre, ¿no? Con +6. Exacto. El 2, después sería el AMO, entonces, ¿no? Respuesta E. La E de escandio. Genial. Muy bien. Perfecto. El ejercicio número 8, un ejercicio relacionado con la estequiometría, lo que vendría a ser la determinación de una fórmula empírica. Coméntame, ¿cómo abordamos ese tipo de ejercicio, Michael? Bueno, para poder escribir la fórmula empírica de una sustancia, necesitamos como dato la masa de cada elemento que participa en la formación de la sustancia, y en todo caso, la segunda de la masa, necesitamos, como en este problema, la composición centesimal. Correcto. Dada que la sustancia tiene una composición química constante y variable, cualquier masa de ellas presenta la misma proporción de la masa de los elementos. Teniendo en cuenta ese detalle, podemos asumir que tenemos 100 gramos de la compuesta. Esos 100 gramos, entonces, ya tenemos la masa del boro, 40,74 gramos, la masa del nitrógeno, 51,85 gramos, y del hidrógeno, 7,41 gramos. En la fórmula empírica que estás planteando, John, ¿qué viene a ser X, Y y Z? ¿Qué vendrían a ser? Lo que nosotros debemos de determinar son esos números que van a ir debajo de cada símbolo de los elementos. Y esos números lo hemos puesto en este caso como X, Y y Z, dado que no conocemos. Y nuestro objetivo es conocer los valores de X, Y, Z. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como bien menciona Michael, vamos a considerar 100 gramos de sustancia, dado que conocemos los valores de la composición centesimal. Y las masas a todo. Exacto, y con ello tendríamos que hallar el número de moles de cada elemento. Aquí sí que X, Y, Z son moles de cada elemento. Moles de átomos. El número de átomos que nos van a representar. Entonces, para hallar, en este caso, el número de moles de boro vendría a ser el valor de 40,74. Es X, ¿no? X ya puesto. Correcto. Esto es X, pero que lo vamos a hallar realmente como relación de su número de moles. Perfecto. Entonces vendría a ser acá 40,74 sobre la masa molar que vendría a ser 11 gramos
3.7C, ¿correcto? Sí, es. Bien, ahora vamos con los del nitrógeno. Vendría a ser 51.85 sobre 14. Y operando también vendría a ser 3.7C, ¿de acuerdo? Y por último vamos con el hidrógeno. El hidrógeno, su masa molar es 1 y arriba va 7.41. Es la parte más difícil del cálculo. Veritas, por favor, Michael. Tengo que usar mi computadora. Claro, bien, perfecto. 741. Vemos que los resultados no nos salen números enteros. ¿Qué hacemos en ese caso, Michael? Porque recuerda que los números aquí son enteros, 2, 1, 4. Recordemos que esta es una fórmula empírica, fórmula mínima. Experimentalmente vamos a hacer esto, ¿no? Colocar estos valores aquí correspondientes y luego simplificar. Pero no son enteros, simplificas dividiendo entre el menor. Entre el menor. Entonces, el siguiente paso que se recomienda es dividir entre el menor de los resultados obtenidos, ¿cierto? Y el menor de los resultados obtenidos viene a ser 3,7. Por lo tanto, es ahí donde vamos a obtener los valores de X, Y, Z, ¿no es cierto? Que vendrían a ser los números ya de manera directa. Aquí vendría a ser 3,7 sobre 3,7. Y esto sale 1. El otro caso, para el nitrógeno, vendría a ser también lo mismo. Y esto también 1. Y por último, para el número de átomos del hidrógeno sería 7.41 sobre 3.7. Por favor, ¿cuánto sale esto? 2. Entonces, ahora sí, los números que nos han resultado son enteros. Eso quiere decir que la fórmula empírica, Michael, vendría a ser boro, nitrógeno 1 y el hidrógeno 2. ¿A qué clave alternativa corresponde? La clave es la E, la B. Eres genial. Hola John, antes de continuar te quiero hacer presente, estoy en la compañía de algunos alumnos ingresantes de ingreso directo. Creo que estamos a la espera de los que hoy día en la noche nos van a acompañar en esta selección. De hecho, Michael, efectivamente son nuestros alumnos los cuales han pasado por nuestras aulas, hemos compartido los conocimientos con estos chicos que acaban de ingresar recién, la semana pasada, por el ingreso directo del paralelo del CEPRE-UNI. Sí, y eso nos inspira a continuar con la solución. ¿Qué te parece si continuamos, John, con la solución? Por supuesto, vamos. Sí. John, continuamos. Tenemos un problema de un tema clásico del curso de química. La gráfica, ¿qué tema te sugiere, John? Es el diagrama de fases de las distintas sustancias. En este caso es el del dióxido de carbono. Mira, me pasa un tema muy recurrente en los exámenes únicos, también en el CEPRE-UNI. Bueno, esta comenta para el dióxido de carbono. Hay 3 alternativas que vamos a base en la teoría que disponemos la respuesta. La pregunta implica lo siguiente: ¿es posible licuar isotérmicamente dióxido de carbono a 50 grados Celsius? Y para eso tenemos que fijar en el diagrama de fases. Y la gráfica nos indica cuál es la temperatura crítica. La temperatura crítica debería ser 31 grados Celsius y la presión crítica 7.2 atmósferas. ¿Y qué nos dice nuestra teoría? 50 grados Celsius es mayor que la temperatura crítica. ¿Es correcto? ¿Es posible licuar un gas a una temperatura mayor que la crítica? No, eso no es posible dado de que la temperatura crítica viene a ser la máxima temperatura a la cual podemos licuar un gas ejerciendo una determinada presión. Claro. Más allá de la temperatura crítica o el punto crítico, ¿qué es lo que se manifiesta, Michael? ¿Por qué no se puede licuar un gas? Claro, porque si estamos a más de la temperatura crítica, estamos pasando de estado gaseoso o de fase gaseosa a fluido supercrítico. Por lo tanto, de gas a líquido, no ocurriría la ecuación, no ocurriría. Perfecto. Por lo tanto, esa proporción sería incorrecta. La segunda proporción dice que la densidad del dióxido de carbono sólido es mayor que la densidad del dióxido de carbono líquido. Michael, por teoría nosotros tenemos en cuenta, hay una de las curvas del diagrama de fases de las distintas sustancias que nos van a indicar
si es que la densidad de la fase sólida es mayor o menor que la densidad de la fase líquida. ¿Qué curva estamos haciendo referencia? Muy bien, John. Te estás refiriendo a la curva de fusión. Exacto. A la curva que separa la fase sólida de la fase líquida, de la fase líquida de la fase sólida. Esta curva que vemos aquí. Perfecto. Recordar lo que es la fase sólida, líquida y la fase gaseosa, ¿no? Y se comprueba por experimentos de que aquellas sustancias cuya fase sólida es más densa que la fase líquida tienen la curva de fusión dependiente positiva, como es en este caso. Yo creo que la alternativa sería verdadera, ¿no? Exacto. Acá esta curva es la curva de fusión, y nos indica la pendiente positiva que la densidad de la fase sólida es mayor a la densidad de la fase líquida. Por lo tanto, proporción verdad. Es correcto. Tercera proporción dice que a menos 57 grados Celsius y presión normal. ¿A qué hace referencia a presión normal, Michael? Bueno, presión normal se refiere a la atmósfera. Una cosa, y aquí en la gráfica lo podemos corroborar que efectivamente se encuentra aquí. Bien, y que habla a menos 57 grados Celsius. Entonces, la presión de una atmósfera, que es una presión normal, va a coincidir con la temperatura de menos 57 grados Celsius en este punto. Y ese punto, que lo podemos llamar un punto P, ¿en qué región está cayendo? Es un punto con condiciones de gaseosa en fase gaseosa. Fase gaseosa. ¿Y qué nos dice la proporción? Coexisten equilibrios territoriales falsos. Solo una fase. Por lo tanto, esa proporción es falsa. Y vendría a ser la clave falso, verdadero, falso, la B de Bohr. Así es. Perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Dice, la atmósfera de Marte está formada principalmente por dióxido de carbono. Más de dióxido de carbono, Michael. Si una muestra dice de 17,6 gramos de dióxido de carbono es atrapada por el Mars Exploration Rover en un recipiente de 8,2 litros a 7 grados Celsius, nos pide calcular la presión en atmósferas que ejerce dicho gas en el recipiente. Como dato tenemos la constante universal de los gases y la masa molar del dióxido de carbono. Comenta. Pero ¿qué es el Mars Exploration Rover? Me sorprende esa frase. ¿Con qué está relacionado precisamente la exploración en Marte? ¿Correcto? Es un robot. Un robot. Una nave robot. Correcto. Muy bien. Con los datos que tenemos en las preguntas, creo que vamos a ver la ecuación de estado de los gases, ¿no? Más conocida como la ecuación universal. Bien. Tenemos datos de la masa del gas, tenemos datos del volumen, la temperatura y adicionalmente datos de la constante universal de los gases y la masa molar. Creo que usando la ecuación universal podemos resolver la pregunta. Perfecto. Acá tenemos entonces los datos y lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación de estado, Así es. conocido como ecuación universal comúnmente, ¿no? Donde tenemos que la presión varía inversamente proporcional al volumen, y esto de acá es igual a la constante universal de los gases por la temperatura absoluta, eso quiere decir que la temperatura tiene que estar en Kelvin, Así es. ¿correcto? Por el número de moles. Y en este caso, como no tenemos número de moles, tenemos la masa, lo podemos expresar la masa sobre la masa molar. Nos piden la presión. Entonces, de acá la presión por el volumen. El volumen es de 8,2 litros. Entonces vamos a tener por acá 8,2 litros es igual a R, que viene a ser 0.082, correcto, atmósferas litros por mol Kelvin, por la temperatura, que es 7 grados Celsius en Kelvin, vendría a ser, sumando de 273, 280 Kelvin, por la masa, que es 17,6 dato, 17,6 gramos sobre la masa molar del dióxido de carbono, que viene a ser 44 gramos por mol. Entonces, de acá las unidades se van a simplificar. Mol se va a ir con mol, gramos con gramos, Kelvin con Kelvin, litros con litros, y la presión nos queda en atmósferas. ¿Cuánto es la presión en este caso operando? Vendría a ser en total 1.2
12. 1.12 atmósferas. Correcto. Esa viene a ser la respuesta. John, ¿y cuánto hacen nuestras clases, en nuestros repasos, en los repasos? Por supuesto, son ejercicios que normalmente lo manejamos en nuestros distintos ciclos que aquí en Eureka venimos desarrollando. Vamos con la siguiente pregunta. Coméntame el contexto, Michael. Hace referencia a una solución de ácido fosfórico. Claro, y a partir de ahí vamos a tener otra solución. Exacto. Es el tema de mezcla de soluciones. Correcto. En este caso vamos a agregar agua, estaríamos generando una dilución, ¿correcto? Entonces, en una dilución, ¿qué es lo que se va a cumplir? Se conserva la masa absoluta. Exacto, la masa absoluta. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el número de moles también va a ser el mismo, el número de moles de soluto. ¿Eso qué implica? Que la molaridad multiplicado por el volumen de la primera solución va a ser igual a la molaridad de la segunda solución por el volumen de la solución al final. Entonces, nos proporcionan los datos de densidad, el porcentaje en masa, ¿correcto? Y también la masa molar del soluto. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Que existe una relación que nosotros lo trabajamos, por supuesto, en clase, que nos permite hallar de manera directa la molaridad, que viene a ser el factor 10 por el porcentaje en masa por densidad de la solución sobre masa molar del soluto. Entonces estaremos reemplazando los datos, ¿no? Por el volumen, que es lo que nos están solicitando, y nos están indicando que la solución que se desea preparar es 1 molar. ¿Y el volumen también? 5 litros. Lo único que tenemos que hacer aquí es reemplazar. Vamos a reemplazar entonces, ahí por acá tendremos 10 por 80%, el símbolo del porcentaje ya está involucrado en la expresión por la densidad de la solución que viene a ser 1,53. Ahí también ya las unidades están convertidas, ¿no? Correcto. Sobre masa molar 98 por el volumen del cual nos están solicitando por la molaridad 1 molar, ¿cierto? También con 1 molar se van las unidades y el volumen es 5 litros. El volumen es 5 litros. Por lo tanto, aquí 5 litros, este volumen, operando Michael, tendremos que vendría a ser 0,4 litros. Las respuestas están en mililitros, por lo tanto, el volumen en mililitros será 400 mililitros. Esa vendría a ser la respuesta. Esa es la respuesta, avión. Aprobado. Perfecto. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Equilibrio químico. Avión, ese es un problema de operaciones con la constante, ¿no? Correcto. Con la constante de equilibrio, ¿no? Bueno, tenemos como información dos reacciones reversibles con propiedades constantes. Y en teoría vamos a obtener lo siguiente: si comparamos este sistema de primera alternativa con la primera ecuación, se ha invertido la ecuación, ¿no es cierto, yo? Es correcto. Efectivamente podemos verificar que se ha invertido la primera ecuación y nos piden la constante de esa nueva ecuación invertida. ¿Y qué nos dice la teoría cuando invertimos una ecuación reversible? Por supuesto, si es que invertimos una ecuación reversible, la constante de equilibrio también se va a invertir. Si ahí tenemos que la constante de equilibrio es K1, entonces en esta nueva ecuación de la proposición número 1, la constante será 1 sobre la constante 1K1. Y esa vendría a ser una proporción, entonces, correcto. Primera proporción. La segunda dice si se multiplica por 2 la segunda ecuación de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio es 2 veces el valor de esa constante. Eso vendría a ser incorrecto. Claro, porque si multiplica por un factor, van a cambiar los coeficientes, ¿no? Y eso afecta a los exponentes. A los exponentes, que son los que nos van a permitir hallar las respectivas constantes de equilibrio. En ese sentido, entonces, el valor correcto de esa nueva constante de equilibrio al multiplicar por un factor 2 vendría a ser elevar al cuadrado y no multiplicar por 2. Esa vendría a ser, ahí dice por 2, incorrecto. Sería caso 2 al cuadrado.
La tercera proposición, Michael, creo que sugiere una suma de las dos reacciones iniciales, de las dos ecuaciones. Así es, yo podemos acá verificar. Sumamos la primera con la segunda, ¿qué va a ocurrir? Ahí está. Esta sustancia de dióxido de nitrógeno con esta reacción a simplificar. Y tenía como reactantes el monóxido de oxígeno y producto único del peróxido de nitrógeno. Ah, tiene razón. Esta ecuación corresponde a la suma de estas dos. Y cuando sumamos varias reacciones reversibles para obtener una final, ¿qué ocurre con las constantes? Las constantes se multiplican. Y efectivamente, como bien mencionas, al sumar estas dos ecuaciones se van a tener que ir, porque vamos a tener en ambos lados de la ecuación final las mismas sustancias. Y como tienen el mismo coeficiente, se van a Claro, porque son reactantes. y nos queda. Correcto. Entonces, la constante de equilibrio para esta nueva reacción química en equilibrio vendrá a ser la constante de la primera ecuación multiplicado por la constante de la segunda ecuación. Y ahí dice, es el producto, proporción verdadera, entonces. Correcta. Perfecto. 1 correcta y 3 es correcta. Bien. Piden Lo correcto. Bien, me informan que en el examen indicaba lo correcto. Bien, entonces si no, punto. se le da cuenta de barco, ¿no? La B de barco, la B de bordo. La B. Siguiente. ¿Y qué te parece una pregunta? Una pregunta que lo trabajamos en clase, en cada concepto teórico que nosotros tocamos, el tema que corresponde a equilibrio químico, sí lo venimos abordando en los distintos Los siglos. cursos que hacemos los temas químicos hacemos un completo, no falta nada. No falta. Todo el prospecto de revés y el desecho, ¿no? Con todo lo que corresponde al prospecto que solicita el examen de admisión nivel 1. Bien, chicos, por supuesto que nosotros somos especialistas en ingresantes 1. ¿No es cierto, Michael? Así es, yo. Vamos con el siguiente ejercicio. El hierro, dice, se produce por la reacción de la hematita, que viene a ser el óxido férrico, ¿no? Con monóxido de carbono en un alto horno. Si esta reacción se lleva a cabo en un recipiente cerrado, se alcanza el siguiente equilibrio. Recordar, por supuesto, chicos, que el equilibrio químico se va a establecer en un sistema cerrado. Bien, este es el equilibrio, como podemos observar también, presencia de calor, se va a llevar la transformación del óxido férrico a hierro. Es una forma de obtener el hierro, ¿no? Entonces nos dicen que seleccionemos la alternativa que contenga las acciones que aumentan el rendimiento de la reacción. ¿Qué quiere decir con aumenta el rendimiento de la reacción? ¿Hacia dónde debe favorecerse el equilibrio, Michael? Ayón, eso quiere decir, nos están preguntando qué acciones de estas tres permitirán tener más producto. Más producto, Más producto. Eso es mejorar el rendimiento. Más producto. Así es. La primera dice aumentar la presión. ¿Cómo afecta la presión según el principio de Henry Chatelier, cierto? Claro, tiene razón. Esta pregunta tenemos que dar respuesta en base al principio de Chatelier, que propone lo siguiente. Si a un sistema reversible que alcanzó el equilibrio lo perturbamos, modificando un potencial, él responde de manera contraria a la perturbación para volver a su estado de equilibrio. Y si aumentamos la presión, el sistema hace lo contrario, debe bajar la presión. Y como la presión proporciona el número de moles, para bajar presión menos número de moles de gas. Eso nos llevamos en la ecuación. ¿En qué parte de la reacción química? En reactante o en productos hay menos moles de gas. Pero John, date cuenta de algo, este es un caso peculiar. En reactantes toman 3 moles de gas y también en productos. Quiere decir que la presión de moles va de cero. ¿Y en ese caso qué ocurre? La presión no va a afectar. Claro. Porque acá tenemos, ojo, la presión afecta principalmente, en este caso, a las sustancias en estado gaseoso. Y, efectivamente, como menciona Michael, en ambos lados de esta ecuación tenemos 3 moles de sustancias gaseosas, que viene a ser el monóxido de carbono como parte de los reactantes y el dióxido de carbono como parte de los productos. Entonces, no hay una diferencia en el número de moles de sustancias gaseosas, por lo tanto, al incrementar la presión, no altera el equilibrio. No hay efecto de presión. Por lo tanto. No hay efecto de presión. Segunda promoción dice disminuir la temperatura. Está relacionado con la cantidad de calor también. Claro. Eso nos permite evaluar si el proceso es endotérmico o exotérmico. ¿Qué estamos verificando en esta ecuación, Michael? Bueno, esta acción de ninguna temperatura significa enfriar, refrigerar, quitar calor. No equivale a lo mismo. Y si nosotros estamos en una región, estamos quitando calor, hay que reponerlo. ¿Sí? Exacto. Tal como está escrito, como por ser endotérmica, si retiras calor, hay que reponerlo. Retiras calor, o sea, el sistema se desplaza hacia la izquierda.
Claro, si quitamos el calor, el sistema tiene que reponer. Y para reponer ese calor que se está perdiendo, En este no térmico se pasa hacia la se izquierda. va a ir hacia la izquierda. Por lo tanto, no estaría beneficiando el rendimiento de la reacción. No, me está consumiendo los productos, ¿no? Y me están adaptando. No sería respuesta. Vamos con la tercera. La tercera es la vencida de ese banco. Puede ser. ¿Qué recomiendas a nuestros estudiantes si están en pleno examen, nerviosos y de pronto están muy seguros de que la 1 y la 2 no es? Ya de frente. De frente tienen que marcar Hay una la respuesta. alternativa B de oro, ¿cierto? Listo, eso es recomendación, chicos, para ustedes que quizás por ahí les faltan algunos puntitos. Bien, aumentar la concentración del monóxido. Acá nosotros lo vamos a analizar, por supuesto. ¿Dónde está el monóxido? Como reactante. Como reactante. Y si aumenta la concentración de, en este caso, del monóxido de un reactante, ¿qué debe hacer el sistema según Lechetillier? Lo contrario, consumirlo. Consumirlo. Y para consumirlo tiene que irse Tiene que convertirse en producto. en producto, efectivamente. O sea, Entonces, esa acción sí, ¿no? Va a aumentar la concentración. va a mejorar el rendimiento de la reacción. Genial. Entonces coincide con lo que aquí tenemos, su respuesta es solo 3. Solo tres. Siguiente ejercicio. Dice si a 10 mililitros de una solución de hidróxido de potasio, el hidróxido de potasio es una base, ¿fuerte o débil? Fuerte. Y las bases fuertes se caracterizan por disociación total. 0.22 molar. Se adiciona 100 mililitros de agua, también es una dilución. Similar al ejercicio que acabamos de ver de soluciones también. Nos piden calcular el pH a 25 grados Celsius de la solución resultante. Una pregunta, Michael. En este caso se trata de una dilución, pero nos están pidiendo pH y nos proporcionan una base. De manera directa, ¿qué haríamos? ¿pH o pOH? Lo primero que vamos a hacer es calcular la concentración de la solución final, la bañada del agua, dilución. Y como es una base, vamos a calcular el pOH primero. Correcto, el pOH. Y luego podemos entre pH y pH, calculamos el pH. Sí, porque hay un dato muy importante que dice 25 grados Celsius. Claro, la suma de pH más pOH es 14. 14, perfecto. Entonces vamos por aquí. Concentración inicial molaridad 1 por volumen 1 es igual a molaridad 2 por volumen 2. Vamos a hallar la concentración después de agregar el agua. La concentración inicial es 0.22 molar por litro por el volumen inicial que se tenía 10 mililitros. Igual a la molaridad 2 que es que debemos determinar por el volumen 2. El volumen 2 vendría a ser el volumen inicial, que son 10 mililitros, más los 100 de agua que se está agregando. O sea, adiciones, claro. Correcto. Entonces, el total serían 110 mililitros. Operamos y acá nos resulta, realizando los cálculos científicos con la computadora, entonces vendría a ser 2 por 10 a la menos 2 molar. Eso quiere decir que ya tenemos la concentración del hidróxido de potasio. La concentración del hidróxido de potasio vendrá a ser 2 por 10 a la menos 2 molar. Pero eso es una base fuerte, monoxidada. Correcto. ¿Qué significa eso? Que también hay concentración de los iones hidróxido. Exacto. Entonces, la concentración de los iones hidróxido es también igual, ¿cierto? Así es. Entonces, 2 por 10 a la menos 2. ¿Qué tenemos que hallar? El pH. Para hallar el pH, ¿me recuerdas por favor, Michael, cuál es la expresión? Menos logaritmo de ese valor que acá de la concentración, que lo vamos a poner de manera directa de 2 por 10 a la menos 2. Operando. Acá te digo con este logaritmo, mira. Ajá. Logaritmo de 2 es dato 0.3. Entonces, desdoblando esto de acá, nos quedaría menos logaritmo de 2, ¿correcto? Más 2. Esto de acá es 0,3 menos 2, 1,7. Si el pOH nos sale 1,7 y sabemos que pH más pOH a 25 grados Celsius, ¿no es cierto? Es 14. ¿Cuánto vale entonces por aquí el pH? Si esto de acá es 1.7. Ion vale 12,3. Perfecto, pH entonces 12.3. La respuesta es esa. Hace un momento me encontraba con un estudiante, uno de los nuestros, estaba tan emocionado de pronto, tanto que le salió 1.7 y marcó la B de barco. Eso ocurre a veces, ¿no? La emoción. En la clase les
explicamos que hay que tener esos cuidados, ¿no? Que hay que leer una y al final tienen que responder, nos están preguntando. Claro, Ahí ahí se dejan de algo. mira, yo lo había desarrollado todo. O sea que no había nada más que hacer que simplemente restar. Bien, bueno, espero que logre la vacante. Más tarde vamos a resolver. Listo. Ya. Quiero felicitar a nuestros amigos John Valdés, Michael Tevez por el solucionario de química que están haciendo y los esperamos en los próximos ciclos. Queremos también saludar a todos los chicos que han ingresado por CPUNI y los dejamos para terminar con el solucionario de química del 2024-1. Estamos para continuar y también esperando a muchos de nuestros estudiantes que van a ingresar. Seguimos esperando, ya llega la hora de ver los resultados, nuestros nuevos cachimos que estarán aquí enmarcándose nuevamente con los demás. 0. John, coméntame sobre esta pregunta. Bien, Michael, justo acá hablando de frescura, estamos frescos desarrollando los ejercicios tomados hoy 16 de febrero en la Universidad Nacional de Ingeniería. Este ejercicio dice que el pH es la medida de la concentración de los iones hidrógenos en una solución y determina el grado de acidez o también alcalinidad, es decir, basicidad. Con respecto al pH y considerando que la constante de ionización del agua aumenta con la temperatura, nos piden evaluar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. Al respecto dice la primera proposición, a cualquier temperatura se cumple que el pH del agua siempre es neutro. Coméntame, Michael. John, para responder esa pregunta nos remitimos a la autoionización del agua. Correcto. Acá tenemos una explicación sobre los tenores. Y la estequiometría nos propone lo siguiente, nos explica lo siguiente, ¿no? Cualquier masa que se componga va a proporcionarnos los iones hidrógeno y hidróxido en la misma proporción molar. Y como la molalidad tiene asimilidad con moles moles, también las molalidades son iguales. Correcto. Eso es a cualquier temperatura. Y por lo tanto, si la molalidad iones hidrógeno y oxono y hidróxido son iguales, también pH y pH son iguales. Perfecto. Eso siempre será neutro. Siempre se va a dar eso, por supuesto, a cualquier temperatura. Sí. El agua va a ser neutra. Sí. Proporción verdadera. Segunda proporción dice, en una solución ácida a 25 grados Celsius, el pH es menor a 7. Esto está relacionado con la escala de pH. Claro, ¿no? La más usual a nivel de la química es a 25 grados Celsius. Para soluciones de vida. Esa alternativa es correcta porque esa suposición viene a partir de la constante que tiene el agua. Correcto. Que nos dice que esa temperatura, la cantidad molar de iones hidrógeno y oxono es 10 a menos 7 molar. Y si es una solución, se incrementa esa cantidad. Perfecto. Entonces, una solución ácida, esta concentración molar es mayor que esa menos 7 molar. Ahora, usted que es un área matemático, toma este lado menos logaritmo y este menos logaritmo. Por supuesto, la desigualdad se va a A invertir. claro, a este lado menos logaritmo, ¿qué significa? Menos logaritmo, ¿qué significa? pH. Correcto. Y acá matemáticamente sale 7. Entonces, es cierto, correcto. pH menor a 7. O son verdaderas. La tercera dice que las soluciones alcalinas o básicas, ¿no? A cualquier temperatura, ese es un punto muy importante en esta proporción. Siempre presenta un pH mayor a 7. ¿Qué es lo que mencionamos al respecto? Claro, como dice, cualquier temperatura es incorrecta, ¿no? Porque estas desigualdades de pH menor que 7 para ácido menor que 7 es a 25 grados Celsius. A 25 grados Celsius. Por lo tanto, sería incorrecto. Incorrecto. Entonces la respuesta debería ser verdadero, Falso. falso. Final. La E de Scandia. Así es. Muy bien. ¿Qué tenemos en la siguiente pregunta? Un tema relacionado con la parte de la electroquímica. Así es. Menciónalo. Bueno, la parte de celdas galvánicas, ¿no? En este caso tiene que ver con el tema de espontaneidad de una reacción redox. Nos dan 3 pares de reducción. Recuerda que como son reducciones, níquel más 2, yodo y hierro más 3 serían agentes oxidantes. Pues están reduciendo, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de invertir la ecuación, ¿no? Entrar a hacer reacciones y cambiar los signos, ¿sí? Si invertimos estos procesos, se llaman oxidaciones. Níquel sería agente reductor, yoduro agente reductor y hierro más agente reductor. Y los potenciales cambian de signo, más 0,28, más 0,54, más 0,77. Bueno, la pregunta es la siguiente. Con base a estas semireacciones dadas, ¿cuál de estas es capaz de reducir al yodo a yoduro? Quiere decir que estos
esta simulación se conserva. Y estas de aquí tienen que invertirse, las dos, ¿no? Para que sea reducción o oxidación. Veamos entonces con cuál de ellas ocurre esto. Para que esto sea verdadero, la razón de dos veces es contraria. Sí, el potencial de la razón de dos veces es mayor que cero. Nos ubicamos por acá. Yodo se debe reducir a yoduro. Invertimos esta segunda acción, níquel se oxida a níquel más 2. Níquel a níquel más 2. Y comprobamos los potenciales. De yodo a yoduro, más 0,54. Y de níquel a níquel más 2, hemos invertido la ecuación, cambiamos el signo, más 0,28. Y ahí nos vamos a cuenta que el potencial es mayor que 0. Eso es una reducción espontánea, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, el yodo es agente oxidante del níquel. Y el níquel es su agente reductor. Tanto el níquel es el que va a reducir. Cierto, claro, para reducir el yodo. Correcto. Y como no pueden dos respuestas, ya estaría la respuesta. Exacto. Pero demostramos porque la otra no es la respuesta. La tenemos lo mismo. Yodo se reduce a yoduro. Y hierro más 2 se oxida a hierro más 3. Potencial de yodo a yoduro se conserva y acá cambiamos el signo. Y ahí sale negativo. Perfecto. Entonces, porque es negativo indica que la acción no ocurre. No. Esta es la que ocurre, esta es la que ocurre. Bien. También nosotros siempre sugerimos y recordando a los chicos que nos están viendo, Michael, que otra forma de evaluarlo de manera práctica también es en base a los valores de los potenciales de reducción. Claro. Aquel que tiene mayor potencial de reducción se reduce. Y el que tiene menor potencial de reducción hace el otro proceso, que es la oxidación. Claro, lo hacemos mentalmente en el último proceso y cambiamos el signo. Exacto. Y en este caso, de los tres valores que tenemos, el que se va a oxidar debería tener menor potencial de reducción que el yodo. Claro, sí. Y el único es el níquel. Claro. Porque el hierro es mayor. Menor potencial es para él. Correcto. Sería el contrario. Invertimos. Entonces, esta especie es el que se va a oxidar y de esa manera va a reducir al yodo. Por lo tanto, es el níquel sólido. Bien, la respuesta a la aprobada. Otro ejercicio relacionado con la electroquímica, pero en este caso es con las celdas electrolíticas. Antes de continuar, como nuestro curso de química, algunos temas hemos visto en nuestras clases. Por supuesto que estos ejercicios son los que planteamos normalmente en los distintos ejercicios, los materiales, separatas, prácticas calificadas, dirigidas que venimos impartiendo aquí en Hasta el último día. Hasta el día de ayer. Es decir, hasta ayer. Ya hemos estado revisando un ejercicio similar. Entonces es como que hemos dado las fijas. Perfecto. Michael, coméntame este ejercicio. Bueno, ahora en la otra parte, electroquímica se llama electrólisis, como dice el título, ¿no? Durante la electrólisis, una suficiente cantidad de cloruro de bario con una intensidad de corriente eléctrica de 3,5 amperios durante una hora. ¿Qué volumen en litros de gas ciano medidos a 20 grados Celsius una buena presión se podrá obtener? A simple vista parece que no hay relación, ¿no?, de los datos con la pregunta. Tenemos dicloruro de bario, tenemos corriente, tiempo. ¿Qué relación existe? Yo me respeto de los dos. Bien, lo que menciona Michael, precisamente me encontraba con uno de nuestros estudiantes y comentaba, ¿no? Profesor, ¿de dónde sale el hidrógeno si es que yo tengo cloruro de bario en la solución? Hay que recordar que los metales del grupo 1A, como el sodio, litio, potasio, y los del grupo 2A de la tabla periódica, como es el caso del magnesio, calcio, bario, y ahí tenemos el bario, no se van a reducir. En su lugar se reduce el agua. Y cuando el agua se reduce, se genera hidrógeno gaseoso. Sí. Y eso es lo que nos han planteado también en la ecuación, si no me equivoco ahí. Perfecto. Así es, ¿no? Aparentemente no hay relación, pero hay que incorporar la teoría de clase de electrónica. Los cationes del 1 y 2 en sus cosas no se reducen, el agua se reduce. Y aquí me trae a recordar la reducción del agua. Por cada 2 moles de agua que se reducen, se transfieren 2 moles de electrones, se obtiene un mol de gas hidrógeno y 2 moles de iones hidróxido. En este caso relacionamos la carga con el hidrógeno, que nos están preguntando. Acá viene el dato del Faraday. Un Faraday, 21 menos cobre. Recordemos que cada mol es un mol de electrones. Un mol de electrones es la carga que corresponde. Y como acá tenemos 2 moles de electrones, ¿qué pondríamos? 2 Faraday.
Dos faltan. Un mol de hidrógeno. De la semireacción tenemos la proporción entre carga y moles de hidrógeno. Correcto. Y eso debe mantenerse en el proceso, ¿no es cierto? Debe mantenerse. No tenemos, no tenemos carga, ¿qué hago? Tenemos la intensidad de corriente y tenemos el tiempo, y nosotros debemos recordar que el producto de la intensidad de corriente por el tiempo en segundos nos va a proporcionar la carga en cobre. Ah, muy bien. Y de esa manera podemos obtener el Claro, gasto. eso hemos puesto acá, ¿no? I por T, amperios y el tiempo en segundos, una hora. Correcto. Ese producto es Coulomb también, ¿no? Y debajo lo que quiero hacer, moles de hidrógeno. Perfecto. Esta proporción se mantiene acá también. Una regla de tres. Claro, sí, ¿no? Y obtenemos las moles de hidrógeno que son Las por moles de obtener ese proceso. Y nos preguntan el volumen. Exacto. La segunda parte de qué consistirá yo. Aplicar la ecuación de estado para determinar el volumen, dado que tenemos el número de moles, tenemos la temperatura y tenemos la presión. Muy bien. Entonces, la ecuación de estado y obtenemos el volumen. Muy bien. Entonces acá la gente, la presión dice dato es una atmósfera, volumen quiero saber, R viene como dato, debemos saberlo también, pero viene como dato. ¿En qué hay una temperatura? ¿Está bien, no? 300 Kelvin, es correcto. Y la masa tratamos de calcular el electrolisis. Despejando el volumen, la respuesta sería 1,4 litros. La C de cachimbo. casa. Muy bien. Cachimbo, estamos hablando de cachimbo. Tampoco. Listo. Siguiente. El siguiente ejercicio dice que respecto a la química orgánica, tema química orgánica, indique la secuencia de verdadero o falso. Hacen referencia a estas proposiciones, por ejemplo, a los tipos de carbono, también a los tipos de fórmula y, en conclusión, la primera parte de John, la química orgánica. si tú eres estudiante de Eureka, esta pregunta te sorprendería. La verdad que si es que yo hubiese estado aquí en Eureka preparándome en un semestral, es más que suficiente para desarrollar esta pregunta en un minuto. Siendo orgánica, Por supuesto. todo el curso es más completo, ¿no? Exacto, nosotros lo desarrollamos. Bien. La primera proposición dice que el etano tiene dos carbonos primarios. Bueno, ¿Cómo lo relacionamos esto? ¿Cómo lo desarrollamos? el etano, ¿no?, es un alcano con dos carbonos, ¿no? Reconozco la forma global. Para un alcano, CnH2n más 2, ¿no es cierto? Perfecto. Si es el etano, sería A2, ahora sería 6. Esta es una global, esta es la fórmula desarrollada estructural. El concepto de carbono primario es aquel carbono sp3, un carbono con puro enlaces simples que esté enlazado solamente a otro carbono. Y él cumple con la condición, ¿no? Por supuesto. Y el otro también cubre. Y el otro también cumple, ¿no? sp3 esté enlazado solamente a un carbono. Por lo tanto, es cierto, la totalidad tiene dos carbonos primarios. Dos carbonos. Así es. La siguiente dice yo. Dice que la fórmula del butano C4H10 es una fórmula desarrollada. Te escuchaba decir que en esa primera proposición, eso que acabas de escribir es una fórmula desarrollada. Claro. Entonces, ¿esto qué tipo de fórmula es? Veo que no es desarrollada. Esto no, porque no muestra toda la estructura, es una forma Exacto. global o molecular. Esta es una forma molecular o global, porque solamente te indica el número de átomos de cada elemento. Perfecto. Entonces sería falsa esa posición. La tercera dice, se puede identificar el isobutano con su fórmula semi-desarrollada. ¿Cuál será la estructura del isobutano? Bueno, en primer lugar, en orgánica se manejan varios tipos de runas. ¿Por qué? ¿Por qué fenómeno? La isomería. Por eso. Y manejamos con una estructura desarrollada, semi-desarrollada, condensada, lineal, linográfico, topológica y la molecular o global. De esas 5 tipos de runas, solo la global no identifica. Las 4 fórmulas anteriores sí identifican una sustancia. En un caso central identifica el isobutano. Pero recuerda que el isobutano es un nombre comercial. Común, correcto. Y si nos preguntamos ¿cuál sería su nombre? Vendría a ser el 2-metilpropano. Así es, ¿no? 2-metilpropano, más conocido como isobutano. Y como vemos, esta función desarrollada lo identifica, por menos que tiene esta función desarrollada. Excelente. Efectivamente, queda claro. Y entonces sería verdadera la alternativa. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la causa de John? Verdadera. La primera es verdadera, la segunda es falsa y la tercera es verdadera. La B de Bohr. Muy bien. La respuesta es la B. John, nos encontramos con una pregunta de Grupos funcionales. Grupos funcionales. ¿Cómo identificar grupos funcionales? yo creo que
Ayer, una pregunta, lo planteaste en las fijas. Así es, yo Tal cual, casi parecido, ¿no? casi parecido. Se trataba de una amimácida. Tal cual. La fenilanalina, si no me equivoco. Así es. Perfecto, Ya me bien lo parecido. El aciclovir dice que es un fármaco antiviral muy utilizado en el tratamiento de infecciones producidas por el virus de la varicela zoster y el virus del EPSIM. Al respecto, selecciona la alternativa que contiene a 3 de los grupos funcionales presentes en esta estructura. Bien, analicemos yo. A ver. Vamos. Acá tenemos un grupo carbonilo nitrógeno. ¿Qué función sería esta? Carbonilo con nitrógeno. Eso debe ser una amida. Amida, es una amida, muy bien. El carbonilo unido al nitrógeno es la amida. Acá tenemos un grupo hidroxilo unido a un carbono con enlaces simples. ¿Qué función sería? La función alcohol. Alcohol. Muy bien, función alcohol. Aquí tenemos oxígeno entre dos carbonos. Eso corresponde al éter. Función alcohol. Función alcohol. Por aquí tenemos nitrógeno unido a carbono. Vendría a ser una amina. Y por aquí lo mismo, Mario. También amida. Otra amida. Bueno, entonces, ¿qué funciones tenemos presentes en este compuesto aciclovir? Hay función amida, hay función amina por partida doble, hay función éter, hay función alcohol. ¿Sí? Teniendo en cuenta las funciones presentes, pongamos la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta yo? Veo que la alternativa C contiene a esos grupos funcionales que he mencionado, la amina, Hay alcohol amina y éter. hay alcohol y hay éter. Las otras no tienen alguna de ellas. ¿La respuesta correcta cuál sería entonces? La C de carbono, la C de cachimbo. Y recalcar, Michael, que esta pregunta podríamos decir que es repetida en el sentido no de la estructura misma, sino que en el examen anterior también vino para identificar grupos funcionales. Así es que, cachimbos, aquí te damos las fijas. Esto de acá nosotros lo vemos en clase también. Así es. Todo esto siempre hacemos un curso completo. Siempre. Tema de contaminación ambiental. Bueno, y nuestro examen termina con una pregunta con la ambiental. ¿Cuál? Respecto a la lluvia ácida. Es un programa global, ¿no? Un problema que por supuesto azota en nuestros días, a nuestra ciudad, a nuestro país y en distintas regiones. Vamos a analizar respecto a las proposiciones. Dice que la lluvia ácida es producida por los gases de efecto invernadero. Yo me sería falso porque la lluvia se origina a partir de los gases de azufre y nitrógeno. Exacto. Y los gases de efecto invernadero. Estos gases se fotoxidan en el aire, ¿no? Y reaccionan con los ruidos del aire, con elevacioníticos, principalmente. ¿Qué gases que caen con las gotas de lluvia? Te comenté también yo que la lluvia normal, la lluvia común, también es ácida. ¿Por qué yo? ¿Por qué la lluvia normal también es ácida? El pH menor a 7 es un indicador. ¿Por qué? ¿Por qué es menor es ácida? ¿Por qué menor es la lluvia normal? La que no tiene estos ácidos. Por la presencia de los gases como óxido de carbono, el dióxido de carbono, El ácido carbónico. y el ácido carbónico, por supuesto, que permite la acidez. Pero ¿por qué no se llama lluvia ácida? Está dentro del pH normal que se considera la lluvia, ¿no? Por ello. En cambio, cuando tenemos una lluvia que tiene estos componentes que lo vuelven más ácido, bajando del pH menor a 6, ya consideramos una lluvia de carácter ácido. Así es. Entonces, la segunda es incorrecta, ¿no? El pH es menor que 4. Exacto. Y dice 6,5 y mayor no. Recordar que cuando una lluvia ácida cae sobre un ecosistema acuático, por ejemplo, va a disminuir el pH, porque lo va a volver más ácido. Cuanto más bajo es el valor de pH, tenemos que tiene mayor carácter ácido. Por lo tanto, la 2 sería incorrecta, ¿no? Una lluvia es un pH menor que 4 generalmente. La 3 dice su acidez se debe principalmente a la presencia de dióxido de carbono. No, la lluvia ácida no se debe su acidez principalmente al dióxido de carbono, sino a los gases de azufre y nitrógeno que van a generar posteriormente, como lo mencionas, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico que lo vuelven ácido. Sí, entonces la 3, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta? La primera es falsa, la segunda es falsa, la tercera es falsa. O sea, todas son las 3 proporciones falsas, todas son falsas, en medio de tanta Falsidad. falsedad. Bien, chicos. Eso ha sido nuestro aporte, queridos estudiantes, futuros cachimbos, postulantes, aspirantes, estudiantes en general a la Universidad Nacional de Ingeniería y también otras universidades. Nuestro aporte en el grupo de estudio Eureka, el grupo de estudio UNEM. Michael, ¿qué quería decir a los chicos, a los futuros cachimbos y a la comunidad en general? Bueno, queremos en primer lugar a nuestros estudiantes agradecerles su
su confianza, su acogida. Como verán, las preguntas de exámenes corresponden a temas que hacemos íntegramente en nuestras clases. No descuidamos ni un aspecto, cumplimos con todo el protocolo de la UNI y nos demuestran las preguntas en cada ciclo. Queremos felicitarlos a todos aquellos que nos acompañaron, que van a lograr su objetivo, y a los demás los invitamos también a que nos acompañen en estos nuevos ciclos y garantizar de esa manera su ingreso. Agradecemos su atención a la presente solución y estamos para encontrarnos en una próxima y muy pronto oportunidad. Esperamos en aula, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao.